Vamos a abrir la palabra del Señor con un versículo y ese versículo va a ser el título de esta meditación. Proverbios capítulo 23, verso 7. Proverbios capítulo 23, verso 7. Esta palabra y exactamente ese versículo 7 es un momento en el cual un hombre está reunido con un hombre que tiene pensamientos que no son sinceros, ¿ya? O sea, es una persona que lo que hace es decir palabras, pero su corazón no es sincero. Y entonces la palabra del Señor, que es una advertencia muchas veces, que es un consejo, nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Repito, tal como sea nuestro pensamiento, somos. Tú puedes, o una persona puede decir palabras, pero sus pensamientos, su ser interior, ¿tiene otra cosa? Es diferente. Entonces la palabra del Señor nos quiere mostrar esta mañana que necesitamos ser renovados. Hemos cantado, renuévame, Señor. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos salvación por la fe en Cristo. Pero hay algo, y eso es inmediato, pero hay algo que es muy diferente, que es ser renovados. Ser renovados es algo continuo, que nunca va a parar de ser. Somos salvos por la fe en Cristo, pero la renovación y el cambio de pensamiento es por una continua relación con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo de Dios. No es solamente venir a la iglesia, sino continuamente estar meditando la palabra para que llegue un momento en que el Espíritu Santo, que es espíritu y vida, ilumine la palabra y esa palabra haga vida en ti para ser transformados. De lo contrario, es casi imposible. Claro que para Dios no hay nada imposible, pero es importante tenerlo en cuenta. Dice la palabra del Señor en Romanos, confirma mis palabras, porque no son mis palabras, sino las del Señor. Romanos 12, verso 2. Pero vamos a leerlo desde el 1. ¿Cuál es el título de la meditación? Tal como sea mi pensamiento, ese soy yo. Tal como sea mi pensamiento, ese es el yo verdadero. Dice la palabra del Señor en Romanos 12, verso 1. Así que hermanos, esto es una palabra para la iglesia, para nosotros. Cuando se dirige la palabra y nos dice hermanos, todos los que estamos aquí somos hermanos en Cristo. Amén. Dice lo siguiente, os ruego por las misericordias de Dios. Es importante cómo por el Espíritu Santo nos ruega que lo que va a decir es muy importante. Sabemos que es rogar, ¿no? Suplicar. Y este hermano en Cristo por el Espíritu Santo que le ha revelado, porque la palabra de Dios es inspirada, o sea, soplada por el Espíritu Santo a estos hombres de Dios. Nos dice a nosotros, nos ruega que pongamos atención a estas palabras. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero es un cuerpo y tiene una mente humana. Y dice que debemos poner este cuerpo en sacrificio. ¿Sacrificio qué es? Algo doloroso muchas veces. No es un dolor físico, sino espiritual. Porque muchas veces lo que queremos hacer, y la palabra de Dios dice, no lo hagas, nos duele. Porque nosotros queremos hacer lo que nos apetece. Y obedecer la palabra muchas veces duele. Es un sacrificio vivo, muchas veces, obedecer a Dios. Y dice aquí lo siguiente. ¿Cuál es el título de la prédica? Tal como sea tu pensamiento eres tú. Y dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Proverbios, ya sabe qué es lo que dice, ¿no? Pero aquí la palabra del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto dice renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo, ¿no? ¿Qué está diciendo la palabra del Señor con esto? Que nosotros tenemos que renovar nuestro pensamiento, ese viejo hombre, con ese hombre que Dios quiere que seamos. Y a medida que vamos renovando ese pensamiento equivocado, vamos a ver que esa obediencia va a traer para nuestra vida lo que dice aquí, agradable y perfecta. Vamos a disfrutar la palabra, no como una ley, sino que la vamos a experimentar cuando nosotros somos renovados de ese concepto antiguo y hacemos lo que dice la palabra. Vamos a ver la promesa de Dios cumplida a través de la palabra por la obediencia a la palabra. Es importante que seamos renovados. Es importante ser transformados. Es importante dejar de mentir. Es importante dejar de contender con las personas. Claro que es importante, porque la palabra lo que quiere es que tengamos relaciones con Dios y con las personas, para que vivamos quieta y reposadamente. En un país que se vive en paz, la gente vive quieta y reposadamente. En el conflicto, nadie vive quieta ni reposadamente. ¿Qué es renovación? Lo busqué en el diccionario. ¿Qué es renovación? Y me llamó la atención porque esta definición lo hubiera hecho un cristiano. Pero mira lo que dice aquí, me llamó la atención. No está sacada en una Biblia o de un diccionario bíblico, sino un diccionario. Y me llamó la atención que dice, renovación, hacer que algo quede como nuevo. Recuperar su estado o condición inicial. Por la renovación de nuestro entendimiento, volvemos al plan inicial cuando Dios creó al hombre. ¿Cómo lo creó al hombre? A imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? Y lo puso en un huerto, ¿para qué? Señoreara. Y era santo, santo. No había malicia en él. Andaban desnudos, inocentes. Vivían en paz porque Dios caminaba con ellos. Dios los visitaba en el huerto, su presencia continuamente estaba con ellos. Dios le dio sabiduría a Adán. Dice la Escritura que le puso nombre a todos los animales, que hasta hoy permanecen esos nombres. Ya hemos dicho que la salvación por fe es algo inmediato, pero que la renovación es algo
continuo. Yo puedo tener 68 años y no puedo decir, ya llegué a la meta. Tengo que continuar siendo renovado. Ya no somos los mismos de antes, pero necesitamos seguir siendo transformados, porque cada vez que la palabra por el Espíritu Santo nos revela algo de la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a cambiar. No lo vas a hacer con tus fuerzas, lo vas a hacer por el poder de la palabra. Pero si tú no meditas la palabra y tú no le clamas a Dios, renuévame, ya no quiero ser igual. ¿Por qué no recibimos? Porque no pedimos. Y a veces estamos pidiendo, como dice la Escritura, mal, porque estamos pidiendo cosas. ¿Sí o no? Dame esto, dame lo otro, Señor. Pero lo primero es que Dios cambie mi corazón. El Señor te dice esta mañana, dame, hijo, tu corazón. ¿Qué te está diciendo? Dame ese corazón viciado, que yo lo quiero cambiar. Yo soy tu hacedor, dice el Señor. Yo soy el que hace una vasija de barro en ti hoy. ¿Nacerá un pueblo en un día? Dios puede transformar a una persona inmediatamente, ser mudado en otro hombre o en otra mujer por el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde habita el poder del Espíritu Santo? Cuando yo medito la palabra y soy un sacrificio vivo, me da pereza pero la leo, va a llegar un momento en que se convierte para ti leer la palabra todos los días y a todo momento, como dice la Escritura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque serán saciados. ¿Ah? Y cuando yo leo la palabra, soy saciado. Me estoy alimentando. Mi ser interior, que es el que me permite vivir una vida en abundancia. Una persona triste no tiene una vida en abundancia. Una persona temerosa no tiene vida en abundancia. Una persona con complejos tiene problemas muy serios interiores. Y la palabra lo que quiere es precisamente que seamos libres. Y la única forma de ser libres es confiar en Dios. Confiar que la palabra es verdad. Entonces la palabra que te va a dar seguridad. La palabra de Dios que te va a dar dominio propio. Porque aunque tengas miedo, tú vas en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y tocas esa puerta. Porque es humano tener miedo. Pero cuando yo obedezco y toco esa puerta, la palabra de Dios va a ser buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque obedecí. Si yo leo la palabra todos los días, estoy obedeciendo. Porque hay personas que me dicen, pero es que yo no siento nada. Pero si tú perseveras, ¿qué dice la palabra? No te canses de hacer el bien porque a la final segaremos. ¿Será que leer la palabra es el bien? ¿Es bueno para nuestra vida? Está diciendo que si yo sigo y persevero y soy un sacrificio vivo y no obedezco a mi yo que se opone a leer la palabra, que se opone a venir a la iglesia, que se opone a obedecer su palabra, que es vida y paz. Necesitamos ser renovados. Tal como sea nuestro pensamiento, tal somos. Cada vez que renovamos nuestro pensamiento, vamos despojándonos de pesos, porque es un lastre, es una carga muy pesada que no podemos llevar. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Qué quería decir Jesús con eso?
que escuchando sus palabras, Él iba a renovar nuestro pensamiento. Y nos convertiríamos en unas personas que ese pensamiento de Jesús nos hace vivir en victoria. ¿Pero en victoria de qué? De mi yo. No quiero predicar una religión, porque la religión no te va a ayudar. Dios quiere ayudarte a través de que tú seas libre. Que nada tenga dominio sobre ti. No el dominio que dice el mundo. ¿Cuál es el dominio del mundo? Que aquí vence el más fuerte. De ese dominio no estamos hablando. Porque sería como ese rey que querían los judíos. Como ese rey que querían esos hombres que eran como guerrilleros en esa época. Los que querían tumbar el gobierno romano. Los celotes creo que eran. Querían era un rey poderoso. Y Jesús no vino siendo rey. Porque era rey, nació rey. No vino así, sino que vino a cambiar nuestro pensamiento. Amén. Esa es la verdadera palabra de Dios. La que te transforma. La que te convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo demás son añadiduras. ¿Me hago entender? Lo más importante es nuestra mente. ¿A dónde están las batallas? En nuestra mente. En nuestro ser interior. A mi amado daré el sueño. La palabra de Dios no es un libro común y corriente. Es palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué dijo Jesús? Claramente, el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios para cambiar mi pensamiento y convertirme en una nueva criatura, que la gente te ve, este hombre y esta mujer no es la misma. Pero no puede ser que uno esté 50 años en una iglesia y sea el mismo. Entonces algo está pasando. Eso se llama religiosidad. Cada día tenemos que ser transformados. Y lo maravilloso es que el Señor no te condena. Porque yo cuando voy delante del Señor y le digo, te he fallado, Señor, perdóname. Y Él con su amor siempre te perdona. ¿Por qué? Porque Él te hizo libre de la condenación. Pero Él quiere que vayas delante de Él con un corazón contrito y humillado y vas donde Él y Él te perdona porque Él renueva nuestra mente. Porque sabe que si tienes condenaciones no vas a ser libre. ¿Me hago entender? Maravilloso es el Señor. Y esto lo dice en Tito, capítulo 3. Es que la palabra del Señor es algo maravilloso. Te da las fuerzas del búfalo. Vivifica tu cuerpo. Los que son médicos aquí saben muy bien que una persona con un estado crítico, pensando mal, que tiene enfermedad, que tiene esto, el cuerpo como que escucha esas palabras. Dicen que hay enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con la mente. Tremendo eso, ¿no? ¿Cómo el Señor, antes de que la medicina haya avanzado tanto, ya nos había revelado a través de la palabra esa verdad? ¿Ah? Dice que la amargura, el odio, el rencor, es carcoma de los huesos. Dice la Escritura, eso fue escrito hace miles de años. Que hay enfermedades precisamente que generan dichas por ese pensamiento.
Y Jesús vino a renovar nuestra mente, nuestro ser interior. ¿Para qué? Para que seamos diferentes. Yo era amargado y ahora soy feliz. Porque Dios quitó ese dominio que tenía esa amargura sobre mi vida. El dominio sobre las personas no tiene que ver con la fuerza. Tiene que ver con que esa persona tiene dominio hacia mí, que aunque me ofenda, yo lo perdono. Para que no haya en mí una raíz de amargura hacia esa persona. Porque raíz de amargura son el amor al dinero, el afán al dinero, produce amargura. Raíz de todos los males. Tito capítulo 3, verso 5. Dice lo siguiente: nos salvó, maravillosa esta palabra, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Yo leo esta palabra y ¿sabe qué digo yo? Bendito sea el Señor. Que me ama, que me perdona, que no me da lo que yo me merezco. Tremendo, ¿no? Pero mira lo que dice aquí más adelante. Por el lavamiento de la regeneración. Atención que esto es muy importante. Regeneración. Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice en la Escritura que el cuerpo de pecado fue destruido. Tremendo, ¿no? Nos liberó del pecado. Y entonces, ¿por qué seguimos pecando? Lo que les dije al principio, somos salvos, pero necesitamos que nuestra mente sea renovada. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, estás recibiendo agua que va limpiando tu ser interior. Tremendo, ¿no? A mí me dijeron la otra vez cuando empecé a ir a la iglesia. Me dijeron, hermano, le lavaron el cerebro. Y dije, sí, me lo lavaron. Me lavaron la mente, el corazón, el pecado, la inmundicia. Todo me lo lavaron allí. ¿Ya? Y seguía en la iglesia y seguía fallando. Pero seguí sin desmayar. Tremendo, ¿no? Sin desmayar. Porque a veces nos sentimos como una cucaracha. Mal. Pero tenemos que seguir, porque esa cucaracha tiene que seguir allí, en el altar, para que esa inmundicia, eso que Dios ya dijo que no debe estar, va a ser destruido por el poder de la palabra del Espíritu Santo. Amén. Sacrificio vivo, agradable. Salmo 51, 10. El rey David. Me encanta. Este capítulo de este salmo me lo dio, por decir algo, mi padre espiritual, ¿no? El pastor, mi pastor, me lo dio a mí. Dicen que muchas veces no debemos contar las cosas pasadas, pero me extraña es que el apóstol Pablo confesaba varias veces lo que él era antes.
Yo era así, yo era un asesino, yo perseguía a la iglesia. Lo decía en la palabra. Y me dice, qué hombre, reconoce que Dios lo cambió y lo transformó. Mi pastor me dio el Salmo 51 y me dijo, hermano, el Salmo 51. Porque veo que usted dice que ha hecho mal, que sabe que ha fallado, pero no está arrepentido. ¿Usted no sabe que usted puede reconocer que le ha fallado a Dios? Pero si no está arrepentido, no podemos vivir 50 años en la iglesia diciéndole que soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. No, eres un santo, eres un rey, un sacerdote, lo dice la palabra. Pero entra en la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay liberación, hay sanidad, restauración, cantábamos. Recibe mi sanidad. Recibe mi bien. La palabra es mi bien. Renueva, me cambia y me transforma y me sana. Por eso dice la palabra del Señor que ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo, nuestro Señor de la muerte, vive en nosotros. Y ese Espíritu vivifica mi cuerpo mortal. ¿Qué es mi cuerpo mortal? Mis pensamientos humanos. Vivifica, hay un poder que quema. Por eso dice que Él es el fundidor. Fuego consumidor. No que te consume a ti. Yo te invito que ardas hoy como una zarza que no se consumía. Amén. Y dice que en esa zarza estaba la santidad de Dios, la presencia de Dios. Y a veces decimos, somos templo del Espíritu Santo, pero tenemos que vivir como es Él, somos nosotros en este mundo, dice el Señor. Él quiere nuestra santificación. Mira lo que dice aquí el Salmo 51:10. David había pecado, adulteró. ¿Es correcto? Y mira este salmo. Este es un momento cuando el profeta Natán llega donde David y le dice, cuéntame, tú que eres el rey, si juzgas el pueblo, quiero que juzgues este caso. Y le dijo el tema. Y David dijo, porque el profeta le dijo que había un hombre en el pueblo, que había pecado contra Dios. ¿Qué harías tú, rey? Muerte para ese hombre. ¿Sabe qué le dijo el profeta? Ese hombre eres tú. Tremendo, ¿no? Y mira, David escribió este salmo. Este me lo regaló mi pastora mía. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué estaba pidiendo? Ser renovado. Ser limpiado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y vamos al verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué estaba pidiendo? Ser renovado, ser transformado al inicial, a ese mismo que cuando lo llamó detrás de las ovejas, ¿se acuerda cuando era pastor? David, que dice la Escritura que lo llamó detrás de las ovejas, donde el profeta fue a elegir un rey para Israel y le presentaron un poco de hermanos que eran capitanes del ejército de Saúl, y llamó el profeta al más pequeño, al pastor de las ovejas, al que mató al oso y el león, porque Dios estaba con él. Amén. Quería ser nuevamente. Eso es clamarle a Dios, ser transformado. Pero muchas veces nos importa más las cosas de este mundo, el dinero, la posición, la fama, que no es malo, pero Dios es celoso. ¿O no es celoso? Dios no quiere que te pierdas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace Dios? Te trata como hijo. Siempre la fe y la confianza en la palabra va a manifestar la promesa por la obediencia. Eso no falla. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Espero que esta palabra cumpla el propósito de edificación para tu vida. ¿Verso 16? Sí. Segunda de Corintios 4, 16. Esta palabra tiene que traerte dominio propio. ¿Qué dijo Jesús cuando se le acercó un hombre y le dijo, maestro bueno? Esa palabra está en lo más profundo de mi ser. Que lleguen y le digan a Jesús que siendo bueno, que sabemos que no pecó, ¿no dijo? Es el único que no ha pecado. Ha sido tentado en todo, pero no ha pecado nunca. ¿Ok? ¿Qué dijo Jesús? No, el único bueno es Dios. Esto te tiene que traer dominio propio. Porque ya lo dije antes. Vamos a ver si te recuerdas. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente. Por tanto, no desmayamos. ¿Qué les dije al principio? Yo iba a la iglesia y a veces me sentía como una cucaracha. ¿Sí me entiende? Que no era digno. Pero precisamente significa que no desmayamos es porque no dejamos de ir a la iglesia. ¿Ok? No dejamos de meditar la palabra. No dejamos de orar. ¿Me hago entender? Porque eso va a cumplir un propósito en tu vida. Porque estás siendo obediente a la palabra. Y ya hemos dicho que por la obediencia la promesa se va a cumplir. Porque la obra que empezó un día el Señor en ti y en mí, la terminará y la hará perfecta los que conocen esta palabra. Amén. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo tengo que seguir. Las personas que tienen 86 años, 87 años que hay aquí, tienen que seguir para que el ser interior se vaya renovando. Óyeme bien. ¿Por qué razón? Porque dice que va como la luz de la aurora que va en aumento. Amén. Y se va a hacer perfecto, porque algún día tenemos que dejar este cuerpo.
y seremos perfectos. Estaremos en su presencia. Y el que tiene ese pensamiento se santifica. Hermanos, un consejo. Hay que mantener sujetas las cosas que suceden en este mundo. Porque son circunstancias naturales. Jesús, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción. Entonces, yo tengo que tener sujeta las circunstancias que estés experimentando en este momento. Las que tengo que tener bajo los pies de Cristo. Amén. ¿Me hago entender? Si yo hago eso, voy a recibir los beneficios de la promesa de la palabra. Amén. Voy a llegar hasta el fin. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Ah? Ni la muerte. Debe estar sujetas a la palabra de Dios. Pase lo que pase, esto lo pongo sujeto y sigo hacia adelante, hacia la meta, al supremo llamamiento. ¿No dice la Escritura que sus ovejas escuchan su voz? Yo escucho la voz de Dios por la palabra. ¿Sí o no? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. No escuchan voces extrañas, que son las voces de este mundo. Termino con esto. Revestido, Colosenses capítulo 3, verso 10. Revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso dice que la iglesia habita ¿qué? La plenitud de la deidad. No son las paredes. ¿Sabe qué es? Esta pequeña manada escuchando la palabra y reconociendo que el pastor de esta pequeña manada, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Y que nosotros lanzamos la palabra de Jesucristo. Y que Él es Dios. Es Él. Nosotros somos siervos. Que es muy diferente. ¿Es así? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, si tú no edificas esta casa, en vano trabajamos los edificadores. Te ruego, Señor, que así como la lluvia riega la tierra, tu palabra riegue el corazón de los que me escuchan, porque son tus palabras y no las mías, Señor. Porque a ti tú has dicho, Señor, que la palabra es enviada como la lluvia y no vuelve a ti vacía, Señor. Confío plenamente que cumple el propósito esta mañana a lo que ha sido enviada. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.